Shh. Sí, Bowie, sí. Es el turno de la mancomunidad de Dosalnés. Tomad asiento. Tenemos muchas ganas de mostraros un camino muy especial para quienes compartimos la vida con mascotas. Comenzamos en... Vamos. Camina conmigo. Atrévete a escoger una ruta que aún no hayas recorrido. Piensa solo en ese paso, en el mismo que estás dando. Y marca tu propio ritmo. No planees demasiado dónde llevan tus pisadas. Tenemos lo necesario. No te preocupes por nada. Un rayo de sol, los pájaros, la hierba, el agua que nos rodea. Ella también se abre camino. Avanza sin detenerse. Y nosotros la seguimos. Camina igual que respiras. Libre, con gratitud. Respirar es vida. Vamos sobre las huellas de otros que antes hicieron camino. Podemos seguir su rastro. Y ahora para. Detenerse es una parte del viaje. Pararse a probar lo bueno que ofrece el recorrido. Y dejar paso a los sueños, porque nos llevan a nuestro destino. Y si sintieras de pronto la soledad, si sientes que te has perdido, recuerda que todo pasa y reanuda el camino. Vamos. Yo te sigo. Nadie camina solas. Caminamos contigo. Buscamos la felicidad. Camina al origen. Está en tu interior. Dosalnés, el origen de todos los caminos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta presentación de Camina conmigo. En esta presentación, estas mascotas nos querían transmitir dos mensajes muy importantes. El primero de ellos es lo afortunados que somos de vivir en un paraíso, en el paraíso en el que vivimos, en nuestra comarca, en Galicia y en España. Somos tremendamente afortunados. Y el otro mensaje es que la felicidad está en disfrutar de las pequeñas cosas, la mayor parte de las cuales son gratis, como podemos ver en este vídeo. Ahora vamos a proyectar un vídeo muy cortito de lo que nuestra comarca va a ofrecer para posicionarse como pionera en ese turismo que podemos realizar con nuestras mascotas. Muchas gracias.
El turista con mascota viaja al Salnés porque sabe que le ofrecemos recursos que le permiten al turista pet friendly venir a disfrutar de nuestras sendas, de nuestras rutas de senderismo, de nuestras playas. Fuimos una comarca pionera en tener en cuenta las necesidades de los turistas con mascota. En el sector, en la comarca del Salnés, hay una especial sensibilidad. Desde hace un tiempo venimos detectando que distintos establecimientos ya ofrecen cada vez más la posibilidad de viajar con mascotas. Los hosteleros cada vez nos estamos dando cuenta de que necesitamos integrar las mascotas dentro de los establecimientos y eso lo agradece mucho el cliente. Hay más clientes que viajan con su mascota y ya nos sorprende verlo en una cafetería, en un hotel. Los hoteles nos estamos poniendo las pilas un poquito para responder, para dar solución a esas demandas que son particulares. Tenemos unas instalaciones tanto del Agility, los clientes pueden disfrutar de la estancia con su mascota en la propia habitación, incluso tenemos algún tratamiento especial para los perros. La política es de que las vacaciones sean para todos, de la familia, y la familia incluye sin duda a las mascotas. Son uno más de la familia. Mi padre dice que si se tiene un perro o una mascota en casa, hay que tratarlo como uno más. Son muchos los clientes que vienen con mascota y hasta ahora damos la opción de que comiese en la terraza con su mascota y tal. A raíz de que nosotros tenemos 2 perros en casa, empezamos a entender mucho mejor el mundo de las mascotas. Y bueno, pues evidentemente los aceptamos como a cualquier cliente, un plato para el perro, para beber, para que sea, disponen de ello en el restaurante. Nosotros tenemos también mascota, es una Golden Retriever, se llama Luna. Aporta una alegría extra. Eso no lo podemos aportar nosotros, con el personal humano no llegamos ahí. En cambio Luna sí que llega. Clientes que nos visitan con mascota sobre todo destacan paisajes, la naturaleza, las playas. Pueden disfrutar de sus mascotas de muchas maneras diferentes en unos pocos kilómetros. Todos sabemos lo que mueve el Camino de Santiago y fundamentalmente nuestra comarca, porque tiene algo especial que no tienen los demás lugares, ¿no? Que es conocer el origen de todos los caminos. Dice el Códice Calistino que los restos del apóstol surcaron nuestra ría en su último viaje hacia Santiago. Por eso, desde la Mancomunidad creamos los productos que confluyen en la ruta por mar. La sostenibilidad tiene una parte que es disfrutar del momento, pero también preservar nuestro entorno a las generaciones posteriores. Y es obvio que la gente que viaja con mascotas, bueno, es gente que respeta el medio ambiente, que disfruta de la naturaleza y estoy convencida que ese turismo es el que tiene que seguir avanzando y creciendo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, delegado territorial, por acompañarnos. Gracias, Ana Laura, diputada provincial de Turismo. Alcaldes de Osalnés, no me quiero olvidar de ninguno, alcalde de Ribadumia, de Cambados, de Sanxenxo, de Ogrove, de Meaño, concelleiras, concejalas y concejales de todos los ayuntamientos que nos estáis acompañando, Cesario Pardal, representante del Consorcio de Empresarios de Sanxenxo, que también sé que estáis por ahí. El Salnés se ha ido posicionando año tras año como un referente en el campo del turismo, hasta convertirse en una de las comarcas más turísticas del norte de España. Este hecho genera una importante fuente de empleo y de riqueza para nuestros vecinos y vecinas, pero a la vez supone una importante responsabilidad, pues debemos mantener nuestra posición en un sector tremendamente competitivo. Para ello no queda más alternativa que estar atentos a la evolución de la oferta y la demanda en una sociedad que cambia a un ritmo frenético. Debemos estar muy atentos y atentas a los cambios que se van produciendo para lograr estar entre los destinos más innovadores. Fruto de esta detección de uno de estos cambios es la presentación que estamos realizando, Camina conmigo, que es una apuesta clara por el turismo pet friendly. Nuestras mascotas se han convertido en un miembro más de la familia y están comenzando a condicionar la elección de nuestra planificación de las vacaciones, de nuestros planes. Además, debemos tener en cuenta que el turismo pet friendly se caracteriza por ser un importante elemento desestacionalizador, muy vinculado a los productos de naturaleza. Si queremos combinar naturaleza y aventura, qué mejor que conocer el origen de todos los caminos acompañados de nuestra mascota. El Salnés aún le queda un largo camino, obviamente, pero cuenta con los medios y los recursos necesarios para poder posicionarse como un destino pet friendly reconocido. Y ese debe ser nuestro empeño y nuestro trabajo. Estamos apostando por poner en valor un segmento del turismo que ha empezado a crecer y además con mucha fuerza, sobre todo después del COVID, donde se ha puesto de manifiesto la importancia de vivir. Vivir nuestras vidas cerca de las personas que queremos y que nos importan. Vivir con un mayor apego a la naturaleza. Vivir más próximos a nuestras mascotas.
y sobre todo dejar que nuestras mascotas nos enseñen cómo vivir, que es tan importante. Nos hacemos mayores cuando empezamos a ver un pequeño charco como un problema, como un lago o como un océano, en vez de percibirlo como una oportunidad para chapotear y disfrutar. Así es como los perciben nuestras mascotas. Dejemos que nos enseñen, permitamos que nos muestren cómo se vive intensamente, cómo vivir sin ataduras, cómo disfrutar en libertad. Volvamos a experimentar las cosas tan sencillas de cuando éramos niños. Dejemos que nos devuelvan aquellos recuerdos que creíamos perdidos, porque la felicidad, amigos y amigas, no está en la meta. La felicidad, la verdadera felicidad, está en el camino. Por ello, caminemos juntos y juntas. Muchas gracias.